Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al CEFMA, al Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti. Hoy para compartir el inicio de un ciclo de charlas sobre Antonio Gramsci en el marco de la Cátedra de Pensamiento Marxista y Poder Popular. Tenemos hoy en la primera de estas citas, la charla se titula Gramsci y la lucha ideológica en América Latina, y tenemos para eso la presencia de Atilio Borón, politólogo, sociólogo, coordinador de la Cátedra de Pensamiento Marxista y Poder Popular y recientemente galardonado con el premio, uno de los máximos reconocimientos que da Venezuela para el pensamiento crítico, el premio Libertador, así que queríamos aprovechar también para felicitarlo una vez más. Y tenemos también con nosotros hoy a Néstor Cohen, docente de la UBA, miembro y coordinador de la Cátedra Che Guevara, a quien le agradecemos muchísimo el estar acá hoy con nosotros. Y bueno, comentarles antes de empezar que esta primera charla va a tener continuidad, este ciclo va a tener continuidad el miércoles 10 de julio, porque bueno, el martes 9 lógicamente es feriado. La charla del miércoles 10 de julio será a propósito de hegemonía, príncipe moderno y relaciones de fuerzas, apuntes para pensar la transformación. Estará a cargo de Gastón Baresi. Y el martes 16 de julio, también a las 19 horas, cerrará el ciclo Daniel Campione para hablarnos de sociedad política y sociedad civil, Oriente y Occidente. Así que bueno, sin más entonces, vamos a dar inicio nomás al ciclo. Muchas gracias al CESMA, a Alexia, a Atilio, a todos los compañeros, a Marcelo, a Ivana, por la invitación. Para mí, que se lo decía en broma, pero es en serio, tiene un significado venir acá por varias razones, porque yo de pibe milité en la Juventud Comunista, de lo cual no reniego, los servicios de inteligencia siempre nos lo recuerdan, y para mí no es ningún pecado, y fue en este local, así que fue hace 55.000 años, ¿no? Pero bueno, eso sí no voy a decir cuándo fue. Y quería decir dos cosas previas, tres, antes de comenzar a hablar de Gramsci, ¿no? Una, lo de Atilio, creo que no es un detalle, más allá de la diplomacia y la formalidad. Se lo dije en privado, pero me parece que es bueno compartirlo. Creo que es un premio muy merecido, porque cuando hacemos actividades, por ejemplo con la Cátedra Che Guevara, que hay algunos amigos acá de la cátedra, unos compañeros, tenemos pocos intelectuales en general. Cuando decimos, bueno, ¿a quién invitamos? Siempre tenemos 3 o 4, 5 como mucho, porque el grueso de la intelectualidad más reconocida, académica, etcétera, no está en el campo del marxismo. Y Atilio es uno de los pocos que está de este lado, que lo contamos siempre en esa lista de infaltables que molestamos siempre, ¿no? Entonces yo creo que le hayan dado un premio es un reconocimiento no solo al libro ese en particular que le premiaron, que es interesante, es muy bueno, sino es a un posicionamiento político más general. Incluso recuerdo, que se lo dije en privado y que creo que es bueno hacerlo público, el papel que jugó para que Claxo banque y apoye la revolución cubana y el proceso bolivariano en Venezuela. Que no todo Claxo, no sé si es incorrecto decirlo acá, pero lo voy a decir igual, o sea, ni te pedí permiso, pero no todo Claxo estaba de acuerdo con hacer un congreso en La Habana o con ir y llevar la cosa a Venezuela. Gran parte de la intelectualidad académica se sentía violentada de mezclar la academia con Venezuela, de Chávez, ese dictador populista, que el castrismo. Entonces creo que Atilio jugó un buen papel en el apoyo al proceso, ¿no?, de Cuba y de Venezuela, y este premio me parece que es ese reconocimiento político, y creo que está bien, hay que destacarlo, ¿no?, porque es poca la gente
y que en general muchos de los que son ultramarxistas, súper radicales a los 20, después se van acomodando. No fue el caso de Atilio, que tiene una trayectoria más bien al revés, o sea, cada vez que pasan los años se va haciendo más radical. Y lo digo sin diplomacia, no porque esté acá, o sea, porque también voy a decir otras cosas más polémicas, pero bueno, esto sí quería decirlo porque creo que se lo merece. Después le quería regalar al SESMA, esto parece un programa de la tele, ¿no? Pero bueno, un libro que es, ¿dónde está la cámara? Para que quede en la cámara, ahí está la cámara. Un libro de Ernesto Giudici, que se llama Carta a mis camaradas, el poder y la revolución. Ernesto Giudici fue mi primer maestro de marxismo, perteneció al Partido Comunista durante 40 años, a su comité central, y tuvo una serie de diferencias con el partido, ¿no? Con el partido en 1973. Hasta yo señalé acá en la dedicatoria la página, que si no lo leen entero, por lo menos que vayan a esa página, la página 159, donde Ernesto Giudici plantea en 1973 que el Partido Comunista debería ser la unidad con el peronismo revolucionario, particularmente con los montoneros, y con el PRT-ERP. Para la tradición cultural comunista no era lo más habitual, no fue bien recibido, una serie de peleas infinitas, en fin. Y él acá analiza, intenta dar una justificación, pero creo que marcó otra visión del comunismo, ¿no? Si uno tuviera que sintetizar, yo creo que el Partido Comunista Argentino tuvo 4 grandes intelectuales como mínimo. Aníbal Ponce y Agosti son 2 de los principales que quedaron, digamos, dentro del partido, aunque Ponce nunca se afilió, ¿no? Pero eso es una anécdota administrativa, mientras que los otros 2 grandes intelectuales se fueron del partido. Uno fue Rodolfo Puiggrós y el otro, para mí, fue Ernesto Giudici. Creo que fueron las 4 figuras intelectuales que marcaron debates durante décadas. Y me parece que Giudici expresó otra mirada del comunismo, no solo en la coyuntura del 73, sino otra mirada de la historia argentina, ¿no? Acá hay una crítica de la historiografía liberal mitrista, hay una crítica de la filosofía soviética de aquella época, hay un intento de reflexionar, digamos, en su conjunto. Por eso me parece interesante, sobre todo que hay bastante gente joven. Creo que sería interesante, aunque el nombre de este espacio político-cultural lleva el nombre de Agosti, yo creo que está bien y es muy justo, esta otra mirada también sería interesante incorporarla, me parece, ¿no? Creo que expresó otra mirada del comunismo en Argentina, que no terminó predominando. Maestro, dígame. Sí, alienación, marxismo y trabajo intelectual. Pasa que ese no lo conseguí, pero bueno. Estos los compré en Hernández, les digo pues ya me los compré todos. Entonces se los empecé a regalar acá a varios amigos, porque son libros inconseguibles, ¿no? Son libros viejos que Hernández los mantuvo bajo la dictadura, tuvo la valentía de no tirarlos, no quemarlos. Creo que tenía un sótano. Entonces de vez en cuando aparecen estas joyitas. Entonces las encontré, por eso lo que se los quería donar. Otra cosa previa, vamos a ver, Gramsci, esta es muy cortita. A mí me gusta que me hayan invitado a hablar de Gramsci, lo confieso, más allá de nuestra amistad con Alexia y con los compañeros, con Marcelo, con Atilio, porque el partido y la Sociedad de Amigos, Asociación Héctor Agosti, publicó un libro entero en contra mío que se vende acá mismo, ¿no? Que se llama, también lo muestro, Luis y Julio Biagio son sus autores, Volver a las Fuentes, ¿no? Y el subtítulo es Por la reafirmación del materialismo dialéctico e histórico, una crítica de Néstor Cohen, del libro de Néstor Cohen, ¿no? Un libro entero, que tuve el raro privilegio de que me den un libro entero, ¿no? No un artículo, una nota, un comentario de pasillo, sino un libro entero de crítica que me parece bien. Yo no la respondí porque eran amigos de mi viejo, que militaba en el Partido Comunista, y varias gente me pidió que no les contestara, entonces nunca les contesté. Pero lo paradójico es que me critican tesis que en realidad no son mías, sino son de Gramsci. Por eso lo quería mencionar hoy, ¿no? Vine otras veces, nunca lo mencioné, pero yo creo que hoy sí es pertinente, porque la gran herejía que estos compañeros del Partido Comunista y además de la Asociación de Amigos de Agosti no querían aceptar, o no les gusta, o les parecía revisionismo, bueno, en fin, una cantidad de
de conceptos descalificadores, es la posición de Gramsci, que es la crítica del materialismo dialéctico, ¿no? Esto de que la filosofía del marxismo no es el materialismo dialéctico. Y estos compañeros dicen, no, entonces Cohen es un revisionista y me dan con todo. Pero en realidad eso lo plantea Antonio Gramsci en los Cuadernos de la Cárcel. Y un poquito de eso quería mencionar hoy. Por eso me parece que está bien, que es parte de la polémica, que no hay que asustarse, pero que ojo al piojo de cómo lo recuperamos a Gramsci, ¿no? Ahí ya empiezo con el tema. ¿Qué recuperamos de Gramsci? Porque una de las tentaciones es decir, Gramsci es un gran mártir comunista que se comió 11 años de prisión con Mussolini. Mussolini le ofreció salir de la cárcel, él no quiso, no porque quería sufrir, sino porque no aceptaba pedirle perdón. ¿De qué le tenía que pedir perdón? A los fascistas, y por eso la pasó realmente muy mal. Y el tema es que es un riesgo reivindicarlo únicamente como mártir. Mártir comunista, un tipo que sufrió mucho, lo queremos, es un gran intelectual y punto. Yo creo que hay que reivindicar a Gramsci también como pensador. Y entre sus tesis centrales está la crítica demoledora del materialismo dialéctico. Por eso digo que es interesante, ¿no? O sea, justamente como Agosti fue el gran introductor de Gramsci en Argentina, yo veo como una paradoja decir, bueno, somos seguidores de Agosti, pero si alguien, y Agosti es el gran gramsciano, pero si alguien critica el materialismo dialéctico le damos con un caño. Lo veo un poquitito contradictorio, porque un poquitito para ser elegante, ¿no? Porque justamente Gramsci es el gran crítico del materialismo dialéctico, ¿no? Y es una crítica que hace desde el interior del marxismo, desde el interior incluso del comunismo, desde el interior de la Internacional Comunista y como militante. Entonces, ¿quién es Gramsci para nosotros? Para nosotros Gramsci es un militante revolucionario. Sobre todo los que venimos del mundo universitario, de la academia, estamos habituados en los últimos años, en las últimas décadas, en una gran banalización de Gramsci, ¿no? Una gran aproximación superficial a sus categorías, a su teoría, y a un intento que ni siquiera es original de Argentina, porque está copiado de Italia, de separarlo del marxismo, de separarlo de los revolucionarios, de separarlo de las organizaciones políticas y convertirlo en un objeto de consumo académico inofensivo, ¿no? Para nosotros Gramsci es un revolucionario, es un comunista, fue un militante clandestino incluso. Él anduvo varios años clandestino, Esa idea del Gramsci socialdemocratón de saco y corbata es un poco ingenuota, me parece. O sea, hay una biografía, hay un montón de biografías. Yo voy a sugerir una que a mí me gustó mucho, no sé qué opinarás vos, de Giuseppe Fiori, que es un militante italiano. Creo que en Italia salió en 1966 la biografía esa, en italiano. En español salió en Barcelona en 1968 y los cubanos la publicaron en el 2002. No sé si está en Argentina, por ahí también salió en Argentina. Creo que es, a mí de las muchas biografías que leí de Gramsci, es la que más me gustó, ¿no? Porque lo rescata justamente como un revolucionario, como un militante, como un hombre que cuando tuvo que pasar a la clandestinidad, pasó a la clandestinidad, y muestra las facetas múltiples de Gramsci, algunas muy duras, O sea, esa imagen de un progre simpaticón, bueno, Giuseppe Fiori muestra cómo llegó a dirigir el partido, por ejemplo. Quien haya militado, yo no sé, no los conozco a ustedes, ¿no? Pero quien haya militado una vez sabe que la política tiene su lado gris y áspero, que no todo es un lecho de rosas, ¿no? Él no fundó el Partido Comunista. Vamos a empezar por la historia, ¿no? Gramsci no funda el Partido Comunista Italiano. El gran fundador, la gran figura, según tengo entendido, por ahí meto la pata, ¿no? Es Amadeo Bordiga, que era un muchacho de otra ciudad, de Milán creo que era, y con quien él va a primero le tiene una gran admiración, nunca lo subestima, ¿no? Dice, no, este es un grande, es un duro, es un intransigente, y cuando muchos amigos intermedios dicen, bueno, no rompas con Amadeo, él dice, mirá, lo conozco muy bien, sé que este tipo no va a transar, tenemos que romper con él, porque no lo vamos a convencer nunca. O sea, es un tipo muy firme, ¿no? Habla con mucha admiración, pero al mismo tiempo
y le gana la dirección del partido a Amadeo Bordiga con los métodos de la izquierda clásica, con todo respeto, ¿no? No se lo gana amablemente, se lo gana a los codazos y como suele pasar en las luchas políticas, digo, ¿no? Porque si no quedamos en el alma bella hegeliana, ¿no? La política real no es así, tiene su lado áspero, y Gramsci lo ejerció. Por eso esa figura que han construido, sobre todo en las universidades, de un Gramsci progre simpaticón, amigo de todo el mundo, no es el Gramsci que realmente vivió, que luchó y que murió, en nuestro modo de ver, ¿no? Entonces, ¿quién es Gramsci? Segundo, pregunta, ¿cuál es el eje del pensamiento de Gramsci? Bueno, y ahí viene una serie de equívocos y de disputas y de tironeos inevitables. Porque creo que con todos los revolucionarios ha pasado esto, ¿no? Que en vida se los combate y una vez que están muertos se los quiere, el sistema y el poder se los quiere apropiar. Yo recuerdo en Colombia haber visto un librito que la Iglesia del Vaticano se quería apropiar de Camilo Torres, o sea, no tiene nada que ver con el ELN. En Argentina Rodolfo Walsh, ¿no? Bueno, un periodista nada más. Raimundo Gleiser, un cineasta nada más, y siempre es así, ¿no? Después de muertos se le hacen homenaje, pero siempre lavaditos. Bueno, si nos vamos en la historia, ¿no? Mariano Moreno, un liberal, San Martín, bueno, y siempre es así. Y con Gramsci esto ha pasado, pero hasta se ha exagerado, ¿no? La cosa. Entonces, muchas discusiones, muchos equívocos. Primer equívoco, Gramsci no es puro consenso. La teoría política de Gramsci no se reduce al puro consenso, ¿sí? Yo recuerdo, le mencionaba a Tilio, un artículo muy bueno de él, que por lo menos a mí me sirvió, no me acuerdo exacto ahora si era de 1980, pero andaba por ahí, contra Ernesto Laclau, que es en el ámbito universitario es el último grito de la moda, fue hasta hace unos años, ¿no? En Argentina Ernesto Laclau había sido un ayudante de cuarta de Jorge Abelardo Ramos, era el che pibe de Abelardo Ramos, pero como después se fue a Inglaterra, entró en la Academia del Prestigio Europeo y pasó a ser, digamos, no sé, uno de los popes. En Argentina no era nadie, esa es la verdad de la milanesa. O sea, yo me leí los textos de Laclau antes de que se vaya a Inglaterra y la verdad daban lástima, ¿no? No sé, en mi opinión, por ahí me equivoco, en estar en el periódico Izquierda Nacional, por ejemplo. Y Ernesto Laclau jugó un papel muy nefasto porque trató de convertir a Gramsci en un socialdemócrata y en un posmoderno, ¿no? Y que toda la teoría de Gramsci es puro consenso, interpretar la hegemonía como puro consenso, ¿no? A mí me gustó en su época el artículo de Atilio y yo le agregaría otras cosas, que el propio Gramsci en los cuadernos de la cárcel se encarga de demoler a Benedetto Croce, que era una figura italiana. Para mí, si tuviera que encontrar un paralelo en la cultura argentina, sería una especie de Ernesto Sábato, me parece. No sé si hago una analogía muy brutal, pero siempre me lo traté de imaginar así. Alguien muy respetado por las capas medias, por los medios de comunicación, que conoce de marxismo un poquito, pero que es un crítico del marxismo, ¿no? Croce algo de marxismo conocía, pero es un crítico del marxismo. Entonces, y era, si se quiere, un reinterpretador de Hegel a su manera. Entonces Gramsci le dedica, estando preso, un cuaderno entero, el cuaderno número 10, que tiene más de 100 páginas, a demolerlo. Y la tesis central es que para Benedetto Croce todo es puro consenso en la historia. Benedetto Croce escribe una historia de Europa donde curiosamente ni menciona las guerras napoleónicas. O sea, todo elemento de violencia lo oculta, lo tapa. Y se transforma la historia europea en la historia del espíritu, la historia de la cultura, la historia del consenso. Y la violencia no aparece nunca, cuando la historia real de Europa fue muy violenta. Entonces Gramsci le dedica un cuaderno entero a demostrar que está falseando la historia, que está tratando de que entre con forceps en el modelo del puro consenso, cuando la historia real es distinta.
y les quiero leer, si me permiten, 2 renglones de ese cuaderno 10 de crítica a Croce, que nos sirve a nosotros para discutir con las socialdemócratas actuales que quieren convertirnos a Gramsci en uno de ellos y no en uno de los nuestros, ¿no? Entonces dice: Benedetto Croce prescinde en su historia de Europa del siglo XIX del momento de la lucha, del momento en el que se elaboran y agrupan y alinean las fuerzas en contraste, del momento en que un sistema ético-político se disuelve y otro se elabora, y subraya Antonio Gramsci, en el fuego y con el hierro. Es decir, del momento de las rupturas, de las crisis donde emerge la violencia y la guerra. La historia argentina está repleto de estos momentos. Entonces, hacer de la historia argentina el puro suceder de conceptos y de pactos constitucionales, cuando en realidad tuvimos no sé cuántos golpes de Estado, 30.000 desaparecidos, represión a los sindicatos, ilegalización de todos los que pensaban distinto, me parece que es un poco lo que hacía Croce en Europa, ¿no? Y por eso creo que la mejor forma de refutar ese gramscianismo posmoderno y socialdemócrata de Laclau es el propio Gramsci. Son las críticas de Gramsci a Benedetto Croce. Otro equívoco en relación a cómo deberíamos interpretar a Gramsci hoy, se lo intentó asociar al posmodernismo. Es una filosofía que nace en Francia en 1979, que es una filosofía puramente relativista, según la cual los grandes relatos entraron en crisis, las grandes narrativas entraron en crisis, ya no hay verdades, postular una verdad implica ser un violento, implica ser un metafísico, por lo tanto un violento, y a continuación caemos en un relativismo total, ¿sí? Es una tesis que, por ejemplo, Gianni Vattimo, del cual ahora se arrepiente, ¿no? Fue uno de los propulsores en Italia, Lyotard en Francia, bueno, en fin, Lipovetsky, mucha gente. Y Ernesto Laclau lo plantea como atribuyéndoselo a Gramsci esa visión. Dice, no, Antonio Gramsci es un crítico de la metafísica, entendiendo por tal cualquier noción de verdad, ¿sí? Y lo asocia con el relativismo y con otra palabrita, el nihilismo. O sea, que no hay ningún fundamento último de nada. Si no hay ningún fundamento último de nada y si no hay verdad, no podemos criticar. Si no podemos criticar, tenemos que aplaudir la sociedad actual. Entonces la filosofía y las ciencias sociales se transforman en legitimadoras del orden establecido. Bueno, ¿qué pasaje de Gramsci se podría utilizar para responder a esta gente? Un texto poco transitado, que es sobre literatura, cuando Antonio Gramsci tiene una serie de críticas teatrales sobre Pirandello, ¿no? Pirandello era un autor italiano que en sus obras de teatro ponía en discusión la noción de verdad, ¿sí? Y los 6 personajes en busca de un autor, bueno, en fin, hay un montón. Y Gramsci dice, el problema es que Pirandello confunde el relativismo y el nihilismo con la dialéctica. Para la dialéctica marxista, toda verdad es históricamente relativa, pero hay verdades, ¿sí? O sea, por ejemplo, que tuvimos un golpe de Estado, lo tuvimos, ¿no? Es una verdad histórica. Que hubo 30.000 desaparecidos, es un hecho histórico. Nos puede gustar, no nos puede gustar, lo podemos interpretar de 1000 maneras distintas, pero que esta gente está muerta, está muerta. Que el golpe de Estado existió, existió, son verdades. Compartidas por una comunidad, históricamente relativas, etcétera, pero son verdades. Entonces Gramsci dice, Pirandello se equivoca al asimilar y homologar la noción de verdad de la dialéctica histórica con el relativismo y el nihilismo. A mí me resulta muy interesante porque aparece esa crítica en un escrito teatral, pero en realidad tiene un alcance filosófico de alto vuelo y se aplica a Ernesto Laclau y a la mezcolanza que hace Laclau de Gramsci con Derrida, por ejemplo, ¿no? En fin, entonces, equívocos. Gramsci puro consenso, Gramsci posmoderno,
Gramsci solo mártir, esto que yo decía al comienzo, el riesgo de convertir a Gramsci únicamente en una persona que sufrió y muy noble por sus ideas, pero no le damos bola a su teoría política. Creo que son los principales, ¿no? En Argentina, gran parte de estos equívocos vinieron por un problema más mundano y terrenal, es que el presidente Alfonsín tenía una serie de asesores que habían sido gramscianos. Incluso que algunos habían escrito muy buenos textos, porque los usos de Gramsci de Portantiero, que si yo no recuerdo mal, vos después nos podés contar, porque lo viviste esa época, yo lo he leído, pero creo que lo escribió en 1975, con gran simpatías por los montoneros. ¿Sí? Los usos de Gramsci destilan una gran simpatía de Portantiero por los montoneros. ¿Sí? Gramsci en clave nacional y popular. Ahora podría ser reciclado, ¿no? En el momento actual, con esa onda. Se escribió cosas muy interesantes Portantiero, no era ningún ignorante. ¿Sí? Y Aricó escribió textos muy interesantes, pero después se fueron al exilio mexicano, se hicieron socialdemócratas por razones muy largas que no hay tiempo hoy de contarlas, pero estaría bueno alguna vez discutirlas. Cuando vuelven son asesores de Alfonsín. Entonces en importantes sectores de la militancia, por lo menos de mi generación, se asociaba a Gramsci, Franja Morada, Alfonsín. Hablar de Gramsci era ser de la franja. ¿Sí? Y alguna vez di un curso, me acuerdo, en la Universidad de Rosario sobre Gramsci, y la mitad del curso me venían a boicotear un grupito, y decía, no, acá estás dando la teoría de Alfonsín. Yo dije, pero ¿quién te dijo que Gramsci es de Alfonsín? Y no lo pude sacar estaban emperrados y empacados que esa era la teoría de la franja morada. Cuando el Gramsci histórico me parece muy distinto. Entonces, ¿cuál es el eje de Gramsci? Si no compartimos la mirada socialdemócrata, ni la mirada posmoderna, ni tampoco esta utilización estalinista del Gramsci mártir, pero que sus ideas las dejo al costado, creo que el eje es el poder. Para mí el eje de toda la reflexión de Gramsci es el problema del poder. Creo que Gramsci es un gran pensador del poder. En el ámbito universitario nos suelen decir muchos profesores, por lo menos a mí me lo dijeron varios, que el gran teórico del poder es Michel Foucault. ¿No? ¿Quién es Michel Foucault? Un filósofo francés, pelado, no sé si le han visto la foto, tipo muy interesante, ¿eh? O sea que vale la pena leer. Tiene una reflexión sobre la cárcel, el nacimiento de la prisión, y que el título se llama Vigilar y Castigar. Su libro, si yo no recuerdo mal, Miguel nos podrá contar, es de 1976, creo. Entonces ahí plantea esta tesis, que mucha gente piensa que fue la gran novedad que renovó la filosofía y las ciencias sociales. El poder no es una cosa, es una relación. Entonces todo el mundo dice, ¡fa! ¡Maravilla! O sea, acá se acabó el marxismo es muy bruto, son buena gente, son abnegados, pero muy brutos, creen que el poder es un objeto, en realidad el poder son relaciones, y ya Foucault lo demostró. Bueno, el tema es que si uno se pone a hacer un poquito la historia de las disciplinas sociales, de los saberes sociales, si Foucault lo planteó en Vigilar y Castigar, y también lo plantea en otro libro de entrevistas, Microfísica del Poder, que en su momento circuló mucho por las universidades, discutiendo con unos maoístas, creo, maoístas a la francesa, ¿no? Que tienen sus características muy especiales. Si uno hace la historia, se da cuenta que Antonio Gramsci planteó la misma tesis 44 años antes. Porque en los cuadernos de la cárcel, concretamente, ¿dónde? Porque me pueden decir, acá estás guitarreando, vos querés atribuir para el marxismo todas las verdades y estás desconociendo otros discursos, pues sos un sectario. Puede ser, no digo que no, pero si Foucault lo plantea en 1976, Gramsci lo plantea en los cuadernos de la cárcel, en el cuaderno número 13, que lo escribió entre 1932 y 1934, más de 4 décadas antes que Michel Foucault. Y en concreto, ¿en qué lugar? En el parágrafo 17. ¿Sí? Porque Gramsci escribió con la policía fascista leyéndole los materiales, en condiciones dificilísimas, entonces es una reflexión muy fragmentaria. Gramsci nunca publicó libros enteros en vida. Los libros enteros los armó Togliatti después, pero en vida él iba escribiendo una serie de cuadernos.
Bueno, en la nota número 17 del cuaderno 13, ahí él plantea esta noción del poder que en las aulas universitarias después se atribuye a pensadores franceses, como la gran novedad, ¿sí? ¿Dónde lo pueden encontrar? Si tienen ganas. Y si lo transmiten por internet, si alguien lo mira por internet, ¿dónde puedo encontrarlo? Está en un libro que se llama Notas sobre Maquiavelo, la política y el Estado moderno. Ese es un título que no le puso Gramsci, le pusieron sus editores italianos. O está en la otra edición de Gramsci, porque Gramsci tiene dos ediciones, la temática, que fue la primera, y la edición crítica, que fue posterior. Después que muere Stalin, ahí apareció. Stalin muere en 1953. La primera propuesta de hacer escritos críticos de Gramsci, o sea, una edición tal como él la redactó, no con el corte y pegue que se hace hoy en día, con el Word. Bueno, en esa época no había Word, pero corte y pegue, ¿sí? Entonces esos 6 libros con títulos distintos que se atribuyen a Gramsci son productos del corte y pegue. ¿Del corte y pegue de quién? ¿Quién manejaba el Word de aquella época? Palmiro Togliatti, ¿sí? Que es un compañero italiano, ¿sí? Amigo de Gramsci, lo conoció personalmente y con la mejor onda del mundo trató de armar libros monográficos que el propio Gramsci no llegó a escribirlos nunca en vida, ¿sí? Y Palmiro Togliatti tenía cierta afinidad con el mundo de Stalin. Esa es la verdad histórica. Cuando Stalin se muere en 1953, se abre un poco el debate italiano y en 1961 algunos compañeros dicen: che, ¿qué te parece si publicamos a Gramsci como escribió realmente? Sin el corte y pegue, sin el Word que le aplicaron. Y entonces se tardó 14 años y en 1975 salió la edición de los escritos de la cárcel de Gramsci, tal como Gramsci los escribió realmente, ¿sí? Lo hizo el compañero Valentino Cerratana, no sé si lo habrás conocido, después si por ahí nos podés contar. Y en nuestro idioma se publicó en 1982 recién, en 1982. Tampoco se publicó completo, se publicaron 4 tomos de la edición crítica tal como Gramsci realmente lo había escrito, ¿sí? Porque ese corte y pegue tenía connotaciones políticas, no era un corte y pegue inocentón, era un corte y pegue de gente muy amiga de Gramsci, comunistas, revolucionarios, etcétera, pero que seguían la política de Moscú, que no era inocentona. Uno puede adherir, puede estar en contra, pero inocente no tenía nada de inocente. En cambio, en 1975 en italiano y en 1982 en nuestro idioma, podemos leer qué realmente escribió este hombre. Y hay pasajes que cambian completamente el sentido. O sea, Valentino Cerratana se encarga, por ejemplo, en este debate histórico Stalin-Trotsky, que todavía sigue generando quilombo, Valentino Cerratana se encarga de mostrar en una serie de notas al pie que en el corte y pegue de la primera edición se le hace decir a Gramsci tesis opuestas a las que decía Gramsci. Y Valentino Cerratana no era trosco ni nada por el estilo, pero decía: che, acá se forzó el corte y pegue. Le estamos atribuyendo opiniones que no son las de él. Leamos qué realmente escribió. Entonces, ¿cuándo se termina de completar esa edición? En el 2000 recién, hace muy poco tiempo, ¿no? Hace muy poco tiempo. Lo hace una compañera mexicana, Dora Canuzzi, también la conocerás, que nos regaló varios juegos. Nosotros los donamos a Sociales, a Filosofía y Letras, en su época a la Universidad de las Madres, y creo que son una base importante para ver qué pensaba Gramsci realmente del poder y de la hegemonía, ¿no? Bien, para ir terminando, si el tema central es el poder, la reflexión sobre la hegemonía, ¿dónde entra? Es una parte de su reflexión sobre el poder. Yo creo que la reflexión sobre la hegemonía, que lo hizo tan famoso, tan célebre, y que cada uno le atribuye lo que se le canta a la noción de hegemonía, es una parte de su gran reflexión sobre el poder y la revolución. Gramsci lo que quería hacer era hacer la revolución, no él como individuo, su movimiento, su partido, ¿no? Su internacional, que era la Internacional Comunista. Él quería hacer la revolución. Toda su reflexión carcelaria es sobre el poder y la revolución. Aun cuando hablara de literatura, de filosofía, de historia del arte, su gran reflexión es sobre el poder y la revolución. La teoría de la hegemonía es parte de su teoría del poder. ¿Cómo nace la teoría de la hegemonía? Brevísimo. Nace a partir de una derrota.
¿Sí? La reflexión de Gramsci es una reflexión sobre la derrota. Y acá hay una nota diferencial, a mi modo de ver, no sé si todos están de acuerdo y qué opinará Tilio, no lo sé, con otros marxistas. Escribieron en general en momentos de ofensiva, ¿sí? Porque en general Lenin escribió en momentos de ofensiva. Trotsky, Rosa Luxemburgo, todos los clásicos, Mao Zedong, el Che Guevara, Ho Chi Minh, en general son pensadores de la revolución, pero que piensan cómo avanzar y cómo darle para adelante, para dar todo al capitalismo. Gramsci, con el mismo objetivo, hace una reflexión a partir de un momento de derrota del movimiento revolucionario. Y él se pregunta por qué el bienio rojo, es decir, esos 2 años donde los laburantes de Italia intentaron castigar a la Fiat de Agnelli y tomar el poder en Italia, no lo pudieron hacer. ¿Por qué los cagaron? ¿Por qué perdieron? La gran pregunta de Gramsci es ¿por qué perdimos? ¿Sí? Y no perdimos porque el pueblo... que hacer una reflexión de por qué perdimos. Más sugerente de Gramsci porque a los argentinos creo que nos sirve, ¿no? O sea, la derrota de los años 70 hay que hacer una reflexión de por qué perdimos. Y acá hoy, ¿no? En los 70 nos dieron una paliza muy importante. O sea, estas tesis de Ernesto Giudici que yo les planteo, acá no fue derrotado un partido, acá fue derrotado el movimiento popular en su conjunto. Y la insurgencia del 70, que tuvo su punto más alto a partir del Cordobazo, recibió una paliza de parte del capitalismo argentino y del imperialismo norteamericano. La reflexión de Gramsci es, creo que puede ser muy interesante para hacerla desde Argentina, ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdimos? Para mí, les adelanto, ¿no? La insurgencia no son terroristas de ultraizquierda. Comparto con mi viejo maestro Ernesto Giudici que son nuestros compañeros. Digo porque mucha otra gente pensaba en esa época que eran terroristas de ultraizquierda. ¿Sí? Incluso, bueno, no quiero entrar a hacer lío, pero mucha gente me decía, no, esos son terroristas. Eso no tiene nada que ver con el comunismo. Esos son terroristas, son ultras. Para mí eran compañeros. ¿Sí? Agustín Tosco no era un terrorista. ¿Sí? Y sus vínculos con Santos no eran terroristas, pienso. O Mario Flor, o el Citram, o todo lo que ustedes quieran de aquella época. Entonces la reflexión nos puede ser muy útiles para pensar por qué perdimos. La reflexión en Italia, la conclusión a la que llega es perdimos porque nos quedamos solos. La clase obrera de la Fiat no fue apoyada por el campesinado. Y no fue apoyada por el campesinado porque no hubo una política para ganar al campesinado. Porque, bueno, ahí hace toda una reflexión que no vamos a conversar acá porque se nos iría mucho el tiempo. Pero bueno, él dice el viejo Partido Socialista tenía muchos prejuicios positivistas, racistas. Decía, estos del sur de Italia son todos negros, como acá le decían cabecitas negras. Bueno, en Italia le decían terrones, creo que le dicen todavía, ¿no? Son los del sur, son terrones, son mafiosos, son católicos, no entienden un carajo. La clase obrera urbana del norte es civilizada, moderna, y los marxistas tenemos que ir con la clase obrera industrial, blanquita y del norte. Entonces Gramsci decía, ¿qué obstáculo epistemológico de no hacer una alianza con los laburantes del sur? Que eran católicos, bandoleros sociales, no tenían tradiciones sindicales, pero tenían tradiciones de revueltas campesinas. Y lo paradójico, él llega a hablar de la brigada Cacciari, si no recuerdo mal, no me acuerdo el nombre, bueno, de una brigada de campesinos del sur que van a castigar y a cagar a palo a los obreros del norte. O sea, a los obreros insurrectos los castiga otro sector del pueblo. Como en la Argentina, ¿no? Que aparte de la insurgencia, ¿quién le daba leña? La CP sindical. ¿Sí? O bueno, los burócratas de otra época, Rucci, Coria, toda esa gente, aliados de Onganía y después de todas las dictaduras, no vivían en Barrio Norte y en Recoleta, no era la chetada de Palermo, ¿sí? Era un sector del campo popular que usaba la violencia contra otro sector del campo popular, ¿sí? Y entonces Gramsci dice, no, acá tenemos que elaborar una idea de cómo construir esas alianzas, no con la burguesía, al interior del campo popular. Esa es una diferencia fundamental, me parece, ¿no? Y entonces la hegemonía. No le él, lo menciono nada más, a mi modo de ver,
de Lenin. Ya Lenin la había iniciado para Rusia, una revolución donde dirige la burguesía contra el zar, y Lenin dice, bueno, si la dirige la burguesía, ¿que nos vamos a dormir la siesta? No, nos metemos en esa revolución para disputarle la dirección. Y la base de Lenin, ¿cuál es? La alianza obrero-campesina. Entonces Gramsci traduce eso a Italia y dice, bueno, la unidad obrero-campesina de la que habla Lenin en Rusia, en Italia se llama unidad de la clase obrera del norte con el campesinado del sur. ¿Cómo se llamará en Argentina? Habría que discutirla, ¿no? Yo creo que la burguesía no debería entrar en ese tipo de unidades. En el caso de Lenin. En el caso de ellos, bueno, los soldados, creo que Gramsci no, aunque su hermano había sido soldado, ¿no? Pero no lo plantea. En realidad, me parece que esta mirada del poder como un conjunto de relaciones de fuerza entre las clases sociales, esa es la definición que da Gramsci. ¿Qué es el poder? ¿Qué es la política? Es un conjunto de relaciones. Hasta ahí es igual que Foucault. O Foucault es igual que Gramsci, para ser cronológicamente más serios. Pero Gramsci es más rico en su reflexión, a mi modo de ver. Porque dice, el poder política es un conjunto de reflexiones, es un conjunto de relaciones, pero le agrega determinaciones y características que no están en Foucault. Es un conjunto de relaciones de fuerza entre las clases sociales. Foucault, este filósofo francés, dice en Microfísica del poder, a mí no me interesa quién ejerce el poder, a mí me preocupa mostrar el cómo funciona. Ese discurso de Foucault es muy parecido a 1984 de Orwell, ¿no? Donde Orwell, en esa mirada pesimista, dice, a mí no me importa el quién, me importa el cómo. Bueno, a los marxistas, a Gramsci, a todos nosotros, sí nos importa quién ejerce el poder. No nos interesa solo la forma, sino también los sujetos sociales. Entonces, esa reflexión sobre el poder como relaciones de fuerza entre las clases, Gramsci le agrega nuevas características, que sería muy largo, es como pasar un seminario, ¿no? Yo lo menciono nomás. Hay niveles de fuerza, no están todas en el mismo plano, ¿sí? El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos no tiene el mismo poder que una maestra de escuela. Esa es la verdad de la milanesa, o que un psiquiatra sobre sus pacientes. Creo que son tipos de poder muy distintos, y a veces en esa mirada libertaria de Foucault y de otros pensadores, todas las formas de poder terminan homologadas. Gramsci dice no. Es cierto que en un hospital psiquiátrico hay poder, en el Borda, miren si no hay poder. Es cierto que en una escuela hay poder, ¿sí? Es cierto que en una cárcel hay poder, es cierto que en el militar hay poder, pero no todas las formas de poder están en el mismo plano. Y en la relación entre clases sociales hay distintos niveles. Bueno, y ahí él toma Lenin, explica a Lenin de una manera genial, desde las formas más precarias del poder económico corporativo, donde la gente solo lucha por un guante, un vaso de leche, un aguinaldo, hasta el poder político, y en el punto más alto la confrontación y el ejercicio de la fuerza material, ¿no? Los momentos de guerra. Entonces, bueno, es una reflexión muy larga que hace Gramsci, muy rica, creo que mucho más compleja de lo que se dice Lenin, y también lo toma del Capital de Marx, a quien erróneamente muchos de nuestra propia tradición han caracterizado como un texto de economía, cuando para nosotros el Capital de Marx es un texto de política. ¿De qué habla el Capital de Marx? Habla del poder. Y Marx, cuando define las categorías dinero, valor, capital como relaciones de producción, las está definiendo también como relaciones de poder y de fuerza entre las clases sociales, ¿no? A mi modo de ver. Creo que Gramsci tiene una mirada del capital mucho más rica que muchos economistas marxistas que simplemente creen que Marx estudia las leyes del mercado y ya. No, él hace una política del capital de Marx. Bueno, yo creo que Gramsci es el punto de llegada de esa larga reflexión marxista. ¿Qué sirve de esto para América Latina? Que es la papa caliente, se la dejo a Tilio, ya que ganó el premio. Muchas gracias.
Muy bien, gracias Néstor. Bueno, gracias a todas y todos por estar acá. Buenas tardes, buenas noches. A los amigos que lo van a ver esto mañana por internet, ¿no es cierto? Les damos un gran saludo desde Buenos Aires. A ver, unas cuantas cosas. Continuando un poco lo que planteó muy bien Néstor, yo concuerdo con su análisis, ¿no es cierto? Un Gramsci sometido a una gigantesca operación de tergiversación. A Gramsci se lo convierte, después de haberlo ocultado durante mucho tiempo. Un dato interesante: cuando deciden publicar las obras de Gramsci en Italia, no las publica la editorial del Partido Comunista, no la publica Rinascita, la publica, o Ediciones Riuniti, la publica la editorial del hermano del que era por entonces presidente de Italia. Einaudi Editores, es una editorial histórica, comercial de Torino. Era en ese momento, estamos hablando de finales de los 50, aún ya muerto Stalin, como muy peligroso el tema de publicar el libro de Gramsci o los libros de Gramsci. Después vimos de que Gramsci en realidad, sino cuaderno, era considerado muy peligroso ser publicado por la editorial de Partido, por Editori Riuniti, que recién lo publicaría, como bien decía Néstor, en el año 75, una colección extraordinaria anotada por Valentino Gerratana, que hizo una tarea notable. Entonces, a Gramsci siempre fue mirado con mucha sospecha. Se apropian de ellos los socialdemócratas muy inteligentemente, porque entre los marxistas ortodoxos Gramsci también era mirado con sorpresa. No era considerado, digamos, del propio equipo, ¿no es cierto? Era visto de alguna manera como un excesivo revisionista, producto de la ignorancia con la cual se abordaba ese texto. Hay que tener en cuenta que en el momento en que Gramsci aparece públicamente, las más grandes figuras históricas del marxismo habían desaparecido. Y entonces aparece este Gramsci en los años finales 50 y 60, producto de un milagro. Esos 33 cuadernos dieron unas vueltas, salieron clandestinamente de la Italia fascista, de ahí llegaron a la España en el medio de la guerra civil, fueron hasta Moscú, volvieron. Fue un milagro que todavía podamos contar con esos textos, pero como les decía recién, mal interpretado. Y acá en la Argentina y en América Latina, yo estaba en México en aquellos años exiliado, pero también cuando comienza el proceso de apertura político en México, bueno, aparece la idea de un Gramsci partidario de la democracia burguesa, un Gramsci que se hace abiertamente reformista, un Gramsci que abjura de la revolución, y un Gramsci cuyo concepto central, que le decía muy bien recién Néstor, el poder y la hegemonía, en realidad ese concepto quería decir, equivalía a abandonar la idea de la dictadura del proletariado, cosa que Gramsci jamás abandonó. Además había que tener en cuenta un aspecto que muchas veces pasó desapercibido, o en otros casos fue producto de una interpretación malévola de los intérpretes socialdemócratas de Gramsci, que Gramsci escribía en la cárcel, y cada página de sus cuadernos era objeto de la censura partidaria. Por eso, más de una vez mucha gente se sorprende y dice, bueno, ¿por qué dice los dos amigos? Bueno, porque no podía decir Marx y Engels. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué? Y cuando, claro, hablaba de Lenin decía Ilichi, ¿no es cierto? Y cuando hablaba de Trotsky decía el Bronstein, ¿no es cierto? O sea, el Bronstein. Nadie lo conocía en Rusia a Trotsky por llamarse Bronstein, ¿no es cierto? Era el nombre del real, pero bueno, el nombre con el cual de batalla él se había dado a conocer a León Trotsky. Entonces, ahí también eso dio lugar a que muchos dijeran, bueno, en realidad hay un abandono de la lucha de clases, porque él habla entonces, para no decir lucha de clases, cosa que a veces lo dice, pero otras veces habla de los antagonismos sociales. Pero uno tiene que hacer un esfuerzo hermenéutico de entender una obra escrita bajo esas condiciones y debiendo, ¿no es cierto?, sortear la censura fascista, que fue muy pegajosa y que estuvo a lo largo de todos esos 11 años que pasó en
la prisión. En otras palabras, Gramsci es un revolucionario, como dijo muy bien, es alguien que nunca abandonó las tesis fundamentales del marxismo, desde la necesidad histórica de la revolución, el carácter de clase del Estado, la dictadura del proletariado en la transición socialista, etcétera. Jamás abjuró de esas ideas centrales. Sin embargo, digamos, ha habido todo este fenómeno de tergiversación que, bueno, no quiero detenerme porque me parece que ya a mi manera de ver, Néstor lo explicó muy bien. Para Gramsci, ¿no es cierto?, la hegemonía era la forma específica que asumía la dictadura del proletariado. Ahora, la dictadura del proletariado, claro, es una palabra que cuando uno la pronuncia, una frase cuando uno la pronuncia, incluso hoy enseguida da lugar a miradas torvas de alguien que dice, bueno, este es un monstruo que se opone a la democracia que hoy tenemos. La dictadura del proletariado simplemente era otra forma de referirse a un estado en el cual la clase dominante era la clase obrera, ¿verdad? Y a partir de la teoría marxista del Estado, que nos dice entre sus cosas fundamentales que todo Estado representa una dictadura, aun cuando esta dictadura se procese bajo formas legales, formas más o menos pacíficas, ¿verdad? Pero ¿por qué una dictadura? Bueno, porque los intereses de una alianza de clases prevalecen sistemáticamente sobre los intereses de las demás clases de la sociedad. Por eso es una dictadura. No es una dictadura porque hay un gendarme con un garrote que le pega en la cabeza a un líder obrero. Es una dictadura, y por eso en el marxismo todo Estado es una dictadura, aún el Estado revolucionario, porque es un Estado en donde la alianza social dominante se impone sobre la otra. Se impone a veces aplicando mecanismos legales, constitucionales, pacíficos, pero muchas veces aplicando mecanismos que no lo son, mecanismos violentos, porque hay un hecho elemental. Ninguna clase resigna su poder político pacíficamente. Y por eso todos los autores que a veces hemos visto nosotros con mucha preocupación ponerse de moda, que hablan de el carácter superfluo de la conquista del poder, que hay que olvidarse de la conquista del poder, realmente ignoran un hecho fundamental, que ninguna clase derrotada por una insurgencia o por una vía electoral, una vía insurgencia, el caso del sandinismo, de la Revolución Cubana, una vía electoral, el caso de Chile con la Unidad Popular en el año 70, ninguna clase que es derrotada por las buenas o por las malas, por la vía violenta, por la vía legal, deja de intentar recuperar su poder político del cual fue despojado por los medios más violentos que podamos concebir. Y eso Gramsci lo tenía absolutamente claro. Por eso cuando él hablaba de la hegemonía del proletariado, se anclaba en los análisis de Lenin sobre la Alianza Obrero-Campesina, solo que amplió, ¿no es cierto?, la conceptualización en el sentido de ir más allá de la alianza política e introducir un elemento fundamental que había estado de alguna manera subestimado en el marxismo de los años 20 y 30, que era el elemento cultural. ¿Por qué? Porque tanto el marxismo de la Segunda Internacional, el marxismo de la socialdemocracia, de Kautsky, de Bernstein y todos aquellos, y el marxismo de la Tercera Internacional, el marxismo fundado por Lenin, pero que luego en realidad quien lo reformatea es Stalin, una vez que muere Lenin, eran marxismos profundamente economicistas, que creían que el Capital, como recién recordaban esto, era un texto de teoría económica y no un texto de teoría social, que hablaba del poder, de la política, del Estado, por supuesto también de la economía, ¿verdad? Entonces lo que hace Gramsci, claro, Gramsci desde el promontorio histórico que le da su capacidad de observar los grandes cambios que comienzan a tener lugar en el capitalismo después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Gran Depresión de 1929. Gramsci es un observador finísimo, pero que además pudo ver lo que los demás no pudieron ver. Cuando digo los demás, digo sus predecesores, como Lenin, como el mismo Trotsky, etcétera, ver qué fue lo que se produjo después de 1929 con la recomposición de los estados capitalistas, que lo llevaron a él a decir la necesidad de ampliar esta concepción del Estado para incluir ahí todos estos elementos que antes de alguna manera
eran dejados de lado como meros elementos superestructurales. Gramsci viene a corregir ese defecto del economicismo de aquellos marxismos y hace todo este planteo, ¿no es cierto?, sobre la hegemonía, en donde incluye, él dice, dirección intelectual y moral, pero hegemonía acorazada de coerción. O sea, la dirección intelectual y moral, él dice, es fundamental para el éxito de una revolución, pero esa revolución tiene que tener una salvaguarda de carácter militar, una salvaguarda de organizar, ¿no es cierto?, la capacidad de aplicar la coerción en contra de la contrarrevolución. Pensar que se puede hacer una revolución sin tener el efecto, ¿no es cierto?, la reacción de parte de las clases despojadas y que esa reacción puede ser muy violenta, es de una ingenuidad imperdonable. Por eso para él toda dominación es hegemonía, pero es hegemonía acorazada de coerción. Y lo que nos dice también Gramsci es que no existe el dominio basado en la pura coerción, como tampoco existe el dominio basado en la pura ideología, que siempre hay un mix que va cambiando en función de qué, en la lucha de clases, en función del cambio en las relaciones de fuerzas, que son los que definen la coyuntura política de cada momento. Y él nos dice una correlación de fuerzas que se tiene que medir en el plano económico corporativo, ¿no es cierto?, en el plano político y en el plano militar. O sea, la clase obrera y las clases dominadas pueden ser clases que desde el punto de vista económico adquieren una organización muy muy grande, pero que políticamente pueden ser incapaces de prevalecer porque no se han logrado dar una forma política que potencie, ¿no es cierto?, las capacidades que tienen en el plano económico. Y a veces logran estos segundos darse una organización política, pero al carecer de una organización militar pueden ser derrotados por una contrarrevolución. La historia de América Latina está llena de esos ejemplos, ¿verdad? Entonces él nos dice correlación de fuerzas en estos niveles. Ahora bien, sin negar, ¿no es cierto?, la originalidad de Gramsci, que creo que está fuera de toda duda, cuando uno viene para América Latina, de repente se encuentra con alguien que podríamos calificar como un pensador proto-gramsciano, y ese no es otro que José Martí, por ejemplo. José Martí tiene una serie de intuiciones geniales sobre el tema de la cultura, el tema de la ideología, que claro, no llega a ser desarrollada como lo desarrolla con amplitud Gramsci a lo largo de sus obras, pero cuando Martí nos dice cosas tales como de pensamientos la guerra que se nos libra, ganémosla a fuerza de pensamiento, está dando en un punto nodal de toda la articulación teórica que hace Gramsci sobre el papel de las ideas. El papel de las ideas como formadoras de la conciencia o deformadoras de la conciencia y por lo tanto como habilitadoras o como obstáculos que permiten asumir el protagonismo de los hombres y de las mujeres en una sociedad determinada. Las ideas tienen un papel fundamental y ahí lo marcó muy bien Martí, o cuando el mismo Martí decía trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras, ¿verdad? Las trincheras de ideas son elementos fundamentales. Claro que Martí no elaboró una teoría de la hegemonía como sí lo hizo Gramsci, ¿no es cierto? Fidel retoma toda esta herencia teórica de Martí y por supuesto de Gramsci cuando él hace esta exhortación para que libremos la batalla de ideas. ¿A partir de qué cosa? A partir de un diagnóstico de que el capitalismo en su fase neoliberal, ¿no es cierto?, porque esta es una idea que Fidel desarrolla fundamentalmente a partir de los 90, a partir de ese capitalismo en su fase neoliberal, la conclusión es que no tiene capacidad de inclusión social, que refuerza la explotación, la superexplotación, la opresión, y sin embargo, plantea Fidel, ese capitalismo no se cae. ¿Por qué no se cae? Bueno, no se cae porque hay un elemento cultural, hay un cemento ideológico, como diría otro autor, que de alguna manera sostiene ese capitalismo tambaleante, ¿no es cierto? Es un capitalismo que no es exitoso económicamente, que no es exitoso tampoco por la calidad de su democracia, pero que tiene un cemento ideológico que hace que prácticamente sea capaz de absorber todas esas crisis.
Y por lo tanto, esa centralidad, ¿no es cierto?, de la discusión sobre el cemento ideológico del capitalismo pasa a ser fundamental en nuestros días. Es fundamental todavía hoy. Fíjense ustedes que los gobiernos de las dictaduras militares fueron permanentemente críticas acerca de la herencia gramsciana, ¿no es cierto? Acá la dictadura militar argentina más de una vez dijo que la guerra que se nos hace es una guerra subversiva en el plano de las ideas y que tiene por lo tanto una traducción militar. Y lo mismo se encuentra, digamos, en los teóricos del pinochetismo, sobre todo en su mayor pensador, súper reaccionario como Jaime Guzmán, que fue el inspirador de la Constitución chilena de 1980. Ellos sabían muy bien y entonces decían, hoy en día la subversión es gramsciana, porque es una subversión que va en el plano de las ideas. Y los documentos, ¿no es cierto?, que en los últimos 30 años viene elaborando el Departamento de Estado de los Estados Unidos o el Pentágono, hablan precisamente del tema de la batalla de ideas, de la cuestión de la hegemonía. Incluso ahí yo he visto algunas presentaciones de militares de muy alto rango de los Estados Unidos que en épocas recientes han planteado que hoy por hoy la guerra subversiva, la guerra contra la subversión se libra en los medios de comunicación, así dicho de una manera muy muy clara. Por lo tanto, me parece a mí que el tema de la batalla de ideas, el tema gramsciano de la disputa por la construcción de una contrahegemonía, ¿no es cierto? Ojo, sin reducir la disputa, la contrahegemonía solo al papel de las ideas. Tiene que ver la organización política y también la organización militar, ¿verdad? Porque, de hecho, cualquier estrategia de conquista de poder político tiene que tener en cuenta la réplica de las clases que van a ser desplazadas. Pero bueno, esa tentativa de avanzar en la batalla por las ideas hoy tropieza con una serie de dificultades en América Latina. La primera, la gran crisis ideológica de las izquierdas, ¿verdad?, que se aceleró con la implosión de la Unión Soviética, la desaparición del campo socialista, que ese fue un golpazo fenomenal. Terry Eagleton, en un trabajo, este gran marxista inglés, dice, bueno, esto es como si de repente, ¿no es cierto?, el mundo dejara de estar regido por las leyes de Copérnico y todos aquellos que durante décadas o siglos habíamos creído en la revolución copernicana, en este momento tengamos que darnos cuenta de que ese mundo ya no existe más, de que lo de Copérnico fue un error fatal y que la realidad se mueve en función de criterios completamente diferentes. Lo que pasó con mucha gente, muchos intelectuales de la izquierda, en esa fuga hacia posiciones de derecha, fue la de sentirse estafados, defraudados, ¿no es cierto? La idea de que el comunismo resultaría una fase superior una vez superada el capitalismo, etcétera, apareció ante los ojos de muchos los intelectuales como una farsa gigantesca. Y eso hace que, como decía, creo recién al iniciar la conferencia Néstor, hablar de marxismo, hablar de comunismo hace apenas 10, 15 años era prácticamente motivo de burla y escarnio. Hoy en día de repente aparece ya gente que lo puede hacer, no solamente en ámbitos como este. La charla que dio García Linera estos últimos días que estuvo en Buenos Aires está repleta de afirmaciones de ese tipo que hubieran sido impensables, ¿verdad?, hace apenas 10 o 15 años atrás. O sea, ha habido un proceso de recomposición muy muy lento, ¿verdad?, superando un poco esta fuga hacia el realismo capitalista, entre comillas, de ex intelectuales de izquierda, que de alguna manera, al ver el derrumbe de aquellas viejas certidumbres, y en muchos casos, al ver el derrumbe de su propio marxismo muy dogmático, muy esquemático, ¿verdad?, que no pudo resistir las duras pruebas de la realidad, llegaron a la conclusión de que el capitalismo era realmente el fin de la historia, que la lucha de clases había sido una ilusión y que en realidad cualquier tentativa de superar el capitalismo era una mera utopía. Por otra parte,
lo que ha dificultado esta tarea ha sido la existencia de muy poderosos dispositivos de manipulación y control ideológica manejados por el capital, fundamentalmente vía medios de comunicación. Lo estamos viendo en toda América Latina, es una de las grandes batallas, lo que acá está pasando con el grupo Clarín y en general la prensa hegemónica, está pasando en Ecuador, hemos visto los ataques ahora contra Correa, en Venezuela, en Brasil están tratando de avanzar en la democratización de los medios y los obstáculos son formidables, lo mismo en otros países. Entonces, dispositivos como control mediático, dispositivos como control del mundo académico. No digo ninguna novedad si recuerdo que las universidades se han ido corriendo hacia la derecha de una manera fenomenal, sobre todo en el campo de las humanidades, las ciencias sociales y la economía, ¿no es cierto? Cuando hace 40, 50 años las universidades eran más bien focos de resistencia. Sin embargo, hoy en día se han convertido, hay excepciones, por supuesto, en las universidades siempre hay gente diversa, pero el pensamiento dominante, hegemónico en el mundo de las humanidades y las ciencias sociales tiende a ser un pensamiento resignadamente conservador, ¿verdad? Supuestamente obedeciendo a un realismo que deja de lado todas estas teorías acerca de la revolución y del cambio social como simples manifestaciones de espíritus poco serios, ¿verdad? Por lo tanto, academia también jugando a favor del capital y tanques de pensamiento que la derecha ha logrado organizar a nivel mundial, que ya se proyectan sobre América Latina. Pensemos las frecuentes visitas de la gente de la FAES, de la Fundación de Altos Estudios Sociales de José María Aznar, que organiza junto con la Fundación Libertad de Rosario visitas permanentes de Vargas Llosa, padre e hijo, de Carlos Montaner, de Enrique Krause, de Andrés Oppenheimer y de todos los intelectuales del capital, que en todos los países, esto no es que solamente vienen a la Argentina, esa gente está en permanente actividad en toda América Latina, reclutando gente, difundiendo sus ideas, armando blogs, sitios web, organizaciones de todo tipo, porque bueno, ellos, ¿verdad? El capital sabe muy bien que la batalla ideológica es decisiva. ¿Por qué? Bueno, porque un elemento fundamental para poder luchar en contra del capitalismo es convencer a las clases dominadas, a las clases explotadas, de que el capitalismo no es una fatalidad ineluctable y que es un producto histórico y como tal puede ser cambiado y puede ser superado. Pero para eso es preciso primero convencer, ¿no es cierto?, a los sectores dominados, a las clases explotadas, de que ese famoso otro mundo es posible. En la medida en que se nos diga que no hay alternativas, lo que decía Margaret Thatcher, decía no hay alternativas, esto es lo único que hay, cualquier otra cosa es ilusión, una ilusión irresponsable. Ahí viene Popper y nos dice, bueno, aquellos que quieren construir el paraíso en la tierra, lo único que hace es engendrar un infierno monstruoso, así dice Popper en varios de sus escritos. Bueno, esto tiene que ver con la capacidad de dar ese combate en el plano de las ideas. Hoy en día el imperialismo ha perfeccionado de una manera notable esta técnica de manipulación, ¿verdad? Que se ejerce con gran éxito, sobre todo en Estados Unidos, menos en otros países, pero en todo caso la tendencia va en esa dirección. Hay encuestas que demuestran que en Estados Unidos, por ejemplo, el nivel de aceptación de la tortura a los efectos de preservar la estabilidad de una sociedad, la seguridad de la sociedad americana, es un nivel de aceptación enormemente elevado, encima del 50%. Ahora, esto no es casual, esto tiene que ver con una producción de toda la industria cultural de los Estados Unidos que hace por lo menos 15 o 20 años que viene insistiendo con sus películas, con sus series de televisión, de que la tortura es un mal necesario, inevitable para garantizar el bienestar y poner a salvo de los terroristas, ¿no es cierto?, la sociedad de los Estados Unidos. Ustedes analicen las grandes series de televisión, las más populares o las películas más importantes, y van a ver como todas ellas tienen un eje manifiesto, a veces latente el otro.
siempre aparece una bandera norteamericana, siempre aparece un malvado que quiere producir daño a ese país, producto de envidia, resentimiento, odios, etcétera. Siempre es algo irracional. La crítica al capitalismo es algo irracional, es algo enfermo, es algo psicopatológico, ¿verdad? Y ante eso siempre aparece aquel valiente luchador por la libertad que, bueno, no tiene más remedio que torturar a alguien, porque si le sacan la información que necesita, puede salvar de un atentado que se haga en un mall lleno de niños y de familias y de gente inocente, que este personaje ha plantado una bomba que puede matar a miles de personas. Esa es una constante, ¿no es cierto?, que se ve en las series de televisión. Recuerden 24 horas, por ejemplo, ¿no es cierto? O más recientemente la película La noche más oscura, que básicamente, bajo una apariencia de crítica a la CIA, muy engañosa, ¿verdad?, en el fondo se humaniza a los agentes operativos de la CIA. Ojo, hay varios tipos de agentes en la CIA, ¿no es cierto? Algunos que hacen tareas de inteligencia. Por ejemplo, uno que probablemente esté acá ahora, esta noche, informando a Lansley, a la sede central, lo que dijo Cohen, lo que dije yo, lo que van a preguntar ustedes. Es el analista simbólico, ¿verdad? Pero después está el killer, el hitman, el tipo que viene y mata, el tipo que pone una bomba en un avión y lo liquida a General Torrijos en Panamá, y el otro que pone una bomba en el avión que viajaba a Rol 2 en Ecuador y lo bajó a Rol 2. O sea, gente que son los llamados hitman, los tipos que, los killers, los asesinos, ¿verdad? Bueno, acá presentan a esos asesinos de una manera notable en esa película. Una de ellas, por ejemplo, preparando una linda torta, no sé si vieron la película, preparan una torta para alguien de los musulmanes que está arrepentido de ser un terrorista musulmán, y que entonces se acerca al comando donde están las fuerzas de los Estados Unidos para demostrar cuáles son los planes que tiene esa gente. Dice, bueno, la vamos a recibir, y se la ve a esta señora como un ama de casa angelical. Ahora, ella había estado torturando hasta morir a cientos de prisioneros, cientos. Pero entonces aparece la imagen de un agente de la CIA que está, ¿verdad?, torturando gente como una persona normal, y al otro que se pone a llorar cuando le matan un monito, ¿verdad? Y ese tipo mató a cuánta gente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con un proyecto, y termino diciendo lo siguiente. Estados Unidos captó muy precozmente la importancia del control ideológico. Piensen nomás cómo después de la Segunda Guerra Mundial comienza a desarrollar un programa sin precedentes de atracción de jóvenes líderes, intelectuales y militares, las dos cosas, intelectuales y militares, de los países del tercer mundo hacia los Estados Unidos. En el caso de los militares, diciendo de manera muy clara, si formamos a los militares de los países del tercer mundo, ellos van a ser, sin ninguna duda, o los gobernantes del futuro o los factores de poder que van a incidir sobre los gobiernos del futuro. Y si logramos captar a los intelectuales, a los académicos, a los estudiosos, vamos a tener de nuestro lado un grupo de gente de primer nivel que va a difundir los valores norteamericanos, nuestra concepción de vida. Si uno mira lo que ha sido ese programa fenomenal de becas para civiles y militares, no hay precedentes en la historia de la humanidad. Jamás ningún imperio eso hizo, ni los ingleses, ni los franceses, ni el imperio español, ni el imperio portugués, ni el holandés. Digamos, ninguno de esos tuvo una política semejante, salvando las distancias, ¿verdad? El que más se aproxima a esto es el imperio español en América, ¿no es cierto? Que a diferencia del portugués, por ejemplo, sembró de universidades toda América Latina. El imperio portugués estuvo en América, básicamente en Brasil, no creó ni una sola universidad, ni una. Y ni una en las colonias portuguesas en África. Lo mismo puede decirse del imperio de los holandeses, ¿no es cierto?, en Indochina y en todas las regiones de Asia. Y bueno, en cambio, los Estados Unidos desarrollaron eso como una forma de controlar. Y hoy en día, digamos, esto ha dado por resultado, ¿no es cierto?, esta conciencia procapitalista muy fuertemente arraigada
aún en los estratos más bajos de las sociedades occidentales, y que resisten inclusive la prueba, como los ajustes salvajes que se pusieron en práctica en América Latina en los años 80 y 90, y lo que hoy se están poniendo en práctica en los países europeos, en donde, a pesar de la brutalidad, ¿no es cierto?, de las políticas de exclusión y de superexplotación de la derecha, países como Grecia, países como España, sin embargo, no aparece todavía una mentalidad anticapitalista, una fuerza anticapitalista. Esto habla de la enorme necesidad de librar ese combate ideológico, esa batalla de ideas, y de la importancia que las enseñanzas de Gramsci tienen para orientarnos en esta lucha. Bueno, yo dejaría acá, así tenemos como media hora de intercambio de preguntas, comentarios, y bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, efectivamente tenemos unos 15, 20 minutitos para poder aprovechar para preguntar y comentar. Lo que siempre pedimos que sean cuestiones puntuales. Pero bueno, el micrófono está abierto para todos. Hola. Felicitarlos primero porque la verdad que estuvo excelente. Me parecieron muy buenas las dos